Hace unos días los amigos del canal de YouTube Sinousia tuvieron la extrema amabilidad de invitarme a hacer una entrevista muy interesante donde estuvimos conversando principalmente sobre la lógica de Aristóteles, pero se pudieron tocar muchos temas, incluso personales. Entonces les agradezco muchísimo la oportunidad. Pero resulta que a raíz de esa entrevista, en donde, como dije, hablamos de muchas cosas, luego, un par de días después, en la zona de comentarios, uno de los visitantes comentaba que había visto el video hasta la parte en la cual yo hablaba o mencionaba a los ángeles, la existencia de los ángeles. Y entonces esta persona dice: hasta ahí vi la entrevista, y por respeto a Aristóteles dejé de ver esa entrevista cuando el invitado habló de ángeles. Esto como una especie de protesta de esta persona, porque pues a juzgar por su comentario, tal vez hay en la filosofía de Aristóteles incompatibilidad con la creencia en la existencia de los ángeles. Me llamó bastante la atención ese comentario y he estado estos últimos días pensando: ¿realmente habrá en el aristotelismo, en la filosofía de Aristóteles, una contradicción con el hecho de creer en la existencia de ángeles, tal y como los católicos lo creemos? Entonces me puse a repasar un poco la literatura y quiero grabar este video precisamente para comentar este asunto. En primer lugar, me dirigí, por supuesto, al maestro de maestros, a Santo Tomás, y estuve mirando en qué partes de su obra habla sobre los ángeles. Santo Tomás aborda el tema angélico principalmente en las siguientes tres partes de su obra. En la Suma Teológica, la primera parte, las cuestiones que van de las 50 a las 64. En la Suma contra los Gentiles, el segundo libro, a partir del capítulo 91, y le dedica una de sus cuestiones disputadas, más específicamente la cuestión disputada sobre las criaturas espirituales, a hablar sobre el tema de los ángeles. Le dedica algunos de los artículos de esa cuestión al tema de los ángeles. Aquí quisiera, de todo esto que los invito a revisar, simplemente tomar el artículo 5 de la cuestión disputada sobre las criaturas espirituales, donde Santo Tomás precisamente se pregunta si existen sustancias separadas, así llama él a las sustancias incorpóreas, a lo que existe sin estar unido al cuerpo. Se pregunta entonces si hay sustancias separadas que no requieren estar unidas a ningún cuerpo. Y la respuesta de Santo Tomás es bastante interesante. Primero hace como una ojeada histórica y dice que por allá al principio los primeros filósofos, los llamados naturales, claro, como nuestro conocimiento comienza a través de los sentidos y los sentidos conocen lo corporal, pues dice Santo Tomás que por allá en esa época, cuando recién los primeros pensadores comenzaron en esa tarea de razonar, pues no concibieron la existencia de algo que no fuera corpóreo. Esa fue la primera etapa del desarrollo del pensamiento, creer que solo existía lo corpóreo, lo inmediato a los sentidos. Luego dice Santo Tomás que vino otra generación de pensadores que, ya haciendo un uso más adecuado de su inteligencia, empezaron a elevarse en la comprensión de que sí podía existir algo más allá de lo meramente corporal, y llegaron a la conclusión de que efectivamente no solo podían, sino que existían, de hecho, sustancias separadas o incorpóreas. Y nombra Santo Tomás particularmente los casos de Anaxágoras, uno de los primeros filósofos, Platón y Aristóteles. De Anaxágoras dice Santo Tomás que este filósofo fue llevado a concluir necesariamente en la existencia de una sustancia incorpórea para poder explicar el hecho de que todas las sustancias que, según este filósofo, estaban en un inicio como unidas sin ningún tipo de distinción, con una especie de masa amorfa de cosas, eso postula necesariamente la existencia de una sustancia distinta que sea la causa
de la separación y de la distinción de toda la inmensa realidad de cuerpos y cosas que conocemos. Y obviamente esta sustancia, en cuanto causa de la separación y de la distinción, pues no podía tener las características mismas de eso que estaba tratando de distinguir y de mover. Para poder hacerlo, no podía ser parte, no se podía esa masa amorfa dividir, distinguir y mover a sí misma. Entonces Anaxágoras es llevado a concebir la existencia de un intelecto, de un nous causante de que toda esta masa amorfa empezara a distinguirse en las diferentes especies de cosas e individuos que conocemos. Ese fue el camino de Anaxágoras para comprender o para llegar a la existencia de algo incorpóreo. El camino de Platón fue un poco distinto porque dice que Platón fue movido a concebir lo incorpóreo reflexionando sobre la necesidad de que las cosas corpóreas y sensibles que vemos y de las cuales podemos hacer predicaciones, como cuando predicamos los distintos géneros y especies de las cosas, animal, viviente, racional, etc., es necesario que aquello que participa de una característica que podemos decir de esa cosa sea posterior a la existencia de lo participado. Es decir, si todos comemos torta en un cumpleaños, es necesario que la torta exista antes que el hecho de que todos podamos participar de la torta. No podríamos participar de la torta si previamente no existe la torta. Entonces, el que participa es posterior, lo participado es anterior. Y si de las cosas sensibles podemos hacer un montón de predicados de géneros y especies, pues esos géneros y esas especies deben tener una existencia previa al mismo hecho de poder ser predicados. Y de ahí la teoría platónica del mundo de las ideas, que tienen esta característica de ser incorpóreas o separadas. Y finalmente Aristóteles es llevado también a la concepción de la existencia de sustancias separadas en cuanto él reflexiona sobre la perpetuidad y la uniformidad del movimiento de los astros celestes. Para Aristóteles, los astros se mueven con un movimiento permanente y perpetuo y uniforme. Esa era la teoría aristotélica del cielo. Pero postula Aristóteles que como todo movimiento requiere un fin, este movimiento de los astros, perpetuo, uniforme, permanente, postula la existencia de un fin inmóvil, de algo inmóvil que le sirva de fin. ¿Por qué? Porque si concebimos que el fin del movimiento del cielo es a su vez algo que también se mueve, pues entonces ese movimiento del cielo no podría ser uniforme, sino tendría que estar indeterminado y cambiante. Algo así como si vamos por carretera y vamos hacia un pueblo y de repente nos cambian el pueblo de destino, pues tiene que cambiar la ruta, el movimiento del vehículo tiene que cambiar, y si el destino hacia el cual nos dirigimos está permanentemente cambiando, pues la ruta también tendría que estar permanentemente cambiando y no podríamos hablar de una ruta fija, definida, permanente, uniforme. Algo así más o menos creía Aristóteles acerca del movimiento de los astros. El movimiento de los astros, que es perpetuo, uniforme, etc., postula la existencia de un fin que tenga esas características, pero resulta que reflexiona Aristóteles que lo que es cuerpo, lo que es corpóreo, necesariamente se mueve. Entonces, el fin del movimiento de los astros no puede ser algo corpóreo. Y de ahí postula entonces la existencia, Aristóteles, de sustancias separadas incorpóreas, que sean el fin, a manera de motor, del movimiento de los astros, que es constante, uniforme, etc. Después de esta clase de historia, Santo Tomás dice, bueno, excelente, pero no podemos aceptar esos tres argumentos, ni el de Anaxágoras, ni el de Platón, ni el de Aristóteles. Santo Tomás, como católico, por supuesto, también cree la existencia de los ángeles, pero no le sirven estos argumentos, ni Anaxágoras, ni Platón, ni Aristóteles. ¿Por qué? De Anaxágoras no sirve para Santo Tomás porque Santo Tomás no considera que al principio todo lo existente estaba como unido, mezclado en una masa sin forma. De Platón no acepta ese estado de existencia real de los universales abstractos en un mundo platónico. Y de Aristóteles no acepta la perpetuidad del movimiento de los cielos, que sea un movimiento perpetuo, infinito. Entonces, Santo Tomás rechaza estos tres caminos para concebir la existencia de sustancias incorpóreas. Y en lugar de esos tres va a proponer él tres argumentos
para probar la racionalidad y la conveniencia y la adecuación de que existan criaturas, sustancias incorpóreas. Tres argumentos muy interesantes. El primero, a partir de la perfección del universo. Santo Tomás dice que la perfección del universo parece que consiste en que existe todo lo que es posible que exista y adecuado que exista. Y él dice que cuando hay dos cosas, de las cuales una puede existir sin la otra, entonces evidentemente es concebible que exista. Por ejemplo, él pone el ejemplo de animal irracional. Animal y racional son dos notas que están presentes en el hombre, pero si lo pensamos, la animalidad no incluye la racionalidad, porque existen animales irracionales. Entonces, como la animalidad no depende en su razón de la racionalidad, pues es concebible que existan animales irracionales. Y entonces salta el concepto de substancia. El concepto de substancia de suyo significa la capacidad de subsistir por sí, de tener en sí la existencia, de sostener la existencia. Esa es la razón de substancia. Que existan sustancias corpóreas está evidenciado por la experiencia. Todo lo que nos rodea es substancia corpórea, pero la substancialidad no implica la materialidad. La substancialidad o el ser sustancia lo único que implica es, en su concepto, el subsistir por sí. Y entonces, de aquí concluye Santo Tomás que si existen sustancias corpóreas y lo corpóreo no entra necesariamente en el concepto de lo substancial, pues entonces es concebible y racional que existan sustancias que cumplen con la subsistencia en sí, pero que no incluyan lo corpóreo, porque lo corpóreo necesariamente no está incluido en lo substancial. Entonces es perfectamente racional que existan sustancias incorpóreas. El segundo argumento de Santo Tomás parte del orden de las cosas. Santo Tomás dice que siempre vemos que de un extremo a otro se atraviesa por multitud de medios. Entonces, Santo Tomás dice, si en la cima de la existencia está Dios, substancia simplicísima, substancia una, con una unidad de simplicidad absoluta. Santo Tomás desarrolla eso en la cuestión tercera de la Suma Teológica, primera parte. No es concebible que inmediatamente debajo de esa substancia simplicísima, indivisible, una, perfecta, inmediatamente estén las sustancias corpóreas y ya. Santo Tomás dice que es mucho más racional concebir que después de la substancia de Dios simplicísima existan las sustancias también incorpóreas no unidas a ningún cuerpo. Enseguida las sustancias incorpóreas unidas a cuerpo y finalmente las sustancias corpóreas. Esta gradación sería mucho más elegante, mucho más racional y haría del universo un conjunto mucho más ordenado. Substancia simplicísima, substancia incorpórea no unida a cuerpo, sustancia incorpórea unida al cuerpo, que es el caso del alma humana, y finalmente las sustancias corpóreas. Esta gradación le daría al universo un orden muchísimo más adecuado, muchísimo más racional, muchísimo más completo, muchísimo más integral. Y el último argumento lo toma Santo Tomás de la operación del intelecto humano. Santo Tomás dice que, como ya lo probó, o lo va a probar en el Tratado sobre el Hombre, y también lo probó en el comentario que él hace del libro De Anima de Aristóteles, la operación intelectual de suyo no requiere el cuerpo para desarrollarse, para llevarse a cabo. El entender, el inteligir las esencias no requiere de suyo del cuerpo. Entonces, eso significa que si hay una sustancia intelectual, entonces su existencia no depende de la materialidad, porque tiene una operación que es la operación intelectual que no depende de la materialidad. Eso indica que su existencia tampoco, porque el obrar sigue al ser. Y eso nos indica también que si de hecho hay, como hay, porque así somos los seres humanos, sustancias intelectuales, pero unidas al cuerpo, esa unión al cuerpo debe tratar de explicarse por otras razones, pero no por el hecho de que sea intelectual, porque el ser intelectual postula separación del cuerpo en vez de dependencia del cuerpo. ¿Y por qué se une entonces el alma, que es sustancia intelectual,
y que en su operación no depende del cuerpo. ¿Por qué se une al cuerpo? Pues Santo Tomás dice que lo que pasa es que la naturaleza humana está de suyo ordenada a conocer lo que es inteligible solo en potencia. Lo que vemos a nuestro alrededor, que es corpóreo en acto, es inteligible en potencia. Y ese universo de lo inteligible en potencia es lo que los seres humanos estamos ordenados a conocer. Entonces tenemos que contar con un cuerpo, con una sensibilidad adecuada para entrar en contacto con lo sensible y de ahí poder abstraer del fantasma el concepto, la esencia de lo material. Esto significa, en pocas palabras, que el hecho de estar en cuerpo para una sustancia intelectual como el ser humano no es un rasgo de perfección, sino al contrario, un rasgo de humildad, porque aunque es sustancia intelectual y está llamada al conocimiento intelectual que no depende de lo material, resulta que su existencia está dada, de hecho, en una sustancia corporal. Entonces es un motivo de humildad, pero no es en razón de la perfección en cuanto tal de su sustancia, de su substancialidad intelectual. Y concluye Santo Tomás este argumento diciendo que obviamente en todos los órdenes lo perfecto está antes que lo imperfecto. No es que solo exista en un género de cosas lo imperfecto y ya, porque lo perfecto es necesariamente anterior a lo imperfecto, así como el acto a la potencia. Entonces, si de hecho hay sustancias intelectuales que por tener como objeto propio de conocimiento lo inteligible en potencia, es lógico y es racional pensar en la existencia o concebir la existencia de sustancias intelectuales que no dependen del cuerpo para conocer las cosas, que no están ordenadas a conocer lo intelectual en potencia, sino que tienen como objeto de conocimiento lo intelectual en acto. De esta manera, Santo Tomás, en línea con un perfecto aristotelismo, aborda la explicación técnica de la existencia de los ángeles, que él llama sustancias separadas, no unidas al cuerpo. Esa es la definición técnica. Claro, lo que pasa es que los católicos, con base en el testimonio de la Sagrada Escritura, los concebimos con otro nombre, que es el nombre de ángeles. Y entonces a esta persona que comentaba en el video donde yo hablé de ángeles, pues tal vez le chocó un poquito decir ángeles en un video, en una entrevista donde estábamos hablando de Aristóteles, porque tal vez ángeles, eso es Biblia, eso es el Génesis, eso es los Evangelios y Aristóteles nada que ver. Entonces, por respeto a Aristóteles no sigo viendo este video porque se salieron de contexto, están malinterpretando a Aristóteles. Pero fíjese usted, querido amigo, querida amiga que me está viendo, que cuando uno lo analiza técnicamente, haciendo uso precisamente de las categorías aristotélicas, se hace absolutamente racional, absolutamente posible, absolutamente conveniente concebir la existencia de sustancias incorpóreas no unidas al cuerpo. La sustancia incorpórea que sí está unida al cuerpo es el alma humana. Santo Tomás la desarrolla en la cuestión disputada sobre el alma, en el comentario al De Anima de Aristóteles y también en el Tratado de Homine, del cual yo hice un libro hace poco y les recomiendo leer. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá este video. Quería hacerlo para mostrar cómo sí se puede y es perfectamente posible concebir la existencia de los ángeles, incluso en un estricto seguimiento de el buen Aristóteles.